cambio de Carlos Calles. La ilusión del cambio, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Calles, licenciado en Letras Inglesas por la Universidad Católica de Chile y maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Es el autor de las novelas El polvo que se acumula en objetos y La ilusión del caos. Ha colaborado en grupos Reforma, Milenio, revistas Tierra Adentro, entre otros. Sí, pues sí, como dice Laura, esta es la segunda novela. La primera se llama La ilusión del caos y esta es La ilusión del cambio. Ya desde la primera se maneja el concepto de ilusión, definitivamente con el juego al que se presta la palabra. Por un lado, la ilusión del sentido de construir una esperanza, de esta idea de ver hacia el futuro y tener una visión y trabajar para alcanzar esa visión que se tiene, ese tipo de ilusión. Y también lo contrario, el engaño y la desesperanza que llega. Siempre me ha fascinado el concepto de Heimlich, Ion Heimlich, del que habla Freud, como lo desconocido, más bien lo familiar, que también puede ser lo no familiar. Y me encanta que la palabra se preste porque me decía Laura ahorita, yo creo que en la primera novela los personajes, Norela y Oriol, ellos construyen ilusiones en el sentido de esperanza, y estoy de acuerdo con eso. Y ahora en esta nueva novela, al menos es la interpretación que tiene Laura, y que creo que también me suscribo a ella, es que ahora es al contrario. Vamos a, como dijiste Laura, desmitificar los conceptos. La historia transcurre en otro territorio, en otro país que se llama Helts, y en Helts sí sería más como el centro norte de Estados Unidos. No sé si quizá la punta, que es Yukinuma, que ahí antes tenían ya una gran biblioteca en la Unión, y ahora es Norela iniciando una nueva unión. Entonces creo que hay menos referencias, pero pude hablar ahí de algunos de mis autores favoritos. Justo cuando estaba escribiendo La ilusión del cambio, yo estaba leyendo Kitchen de Banana Yoshimoto. Entonces ahí me encantó, era una relectura, ya la había leído, y pues la tuve que meter ahí de una forma u otra. Y luego están, pues sí, Norela como lectora que disfruta este asunto de la lectura, nos va de alguna forma guiando también en las lecturas, que ojalá los lectores, que si les gustó La ilusión del caos y del cambio, pues vayan creciendo como lectores al mismo tiempo que Norela. Estaba en segundo año de prepa, y una maestra, ella era, no iba a decir que era de Brasil, pero no, había viajado a Brasil, adoptó un niño brasileño, entonces ella se creía que era brasileña. Y era buenísima onda. Era una maestra que, aunque era la maestra de inglés, se dedicaba a enseñar a sus alumnos a leer. Y tiempo después conocí a otra maestra así también, cuando entré a ingeniería electrónica a estudiar eso. Y ella continuó, más bien, sí, continuó con esa idea de les voy a enseñar a leer a mis alumnos, y yo seguí aprendiendo a leer más con ella. Y ahí fue cuando decidí cambiarme a estudiar letras. Pero todo empezó con un libro de Salinger cuando yo vivía allá en Estados Unidos, The Catcher in the Rye. Y fue impresionante. Creo que es bastante cliché porque hay tantos gente de Estados Unidos y seguramente en todo el mundo que lee Catcher in the Rye y se emociona y descubre la lectura.
me pasó a mí y todavía me pasa, lo he leído como 3-4 veces y esa cadencia que tienen las palabras y cómo se expresa Holden Caulfield se me queda por varios días y voy caminando y voy narrando mi vida en primera persona y eso se cuenta la voz de Holden hasta cierto punto, pero quizá de una forma un poco negativa, porque Holden no es un role model, no es un ejemplo. Bueno, puede ser, pero sería un mal ejemplo. Y en este libro podemos ver cómo se polarizan las cosas. Como que en el primer libro todavía había muchos grises en cuanto a el bando que decide tomar Norella y el bando que decide tomar él, pero había todavía en medio como, ay, pero pues es que tal vez él sí lo está haciendo porque esto y la familia y cosas. Y aquí creo que sí polarizas un poquito más el bien y el mal. Hay como menos grises, pero hay pero eso se va desarrollando con los personajes. Y en cuanto a Norella, ¿por qué decidiste que fuera un personaje femenino? O sea, es interesante cómo a lo mejor es un riesgo, como intentar poner tu voz en un personaje que a lo mejor no suena convincente, claro. Si no es... Sí, por muchas razones. La ilusión del caos surgió por una clase, yo dando clase y se me ocurrió la idea. Y era una clase donde se habla en otros temas, que no era el tema que le inspiró, pero sí es uno de los grandes temas, es la representación que se hace de la gente en los medios. Es Communication and Media, una clase del bachillerato internacional, bien padre, pero en particular ese año había pasado que la discusión en torno a la representación de la mujer en los medios llegó a un nivel bien impresionante, tanto que en ese grupo, con esos alumnos, creamos un grupo estudiantil. Bueno, ellos los crearon y yo era el supervisor del grupo estudiantil inspirado en el de las Naciones Unidas de He4She. Entonces también ellos hicieron un grupo estudiantil así y todo era en torno a eso en mi vida en esos momentos. Y yo quería mostrar, como tú dices, a un personaje que fuera tridimensional y que fuera una mujer, para que estuviera representada también en la literatura mexicana, una mujer que es del norte de México, aunque en el futuro, pero que sea una mujer mexicana del norte de México y que fuera un personaje que mucha gente ojalá dijera, oye, es que está fregón y yo me identifico con ella y yo quiero ser como ella. Horas en nuestro lugar de trabajo es obvio que de alguna forma vamos a hacer nuestro trabajo, o sea, tú eres lo que trabajas hasta cierto punto y sí, el hecho de escribir literatura juvenil y trabajar con jóvenes, la reacción, bueno, yo aprendo mucho y la reacción de ellos hacia mis obras, también los que la conocen y la han leído, es mucho más gratificante. Y creo que también en cuanto a construcción de personajes, sí, vivir alrededor de gente joven, pues sí debe de ayudar. No sabría cómo medirlo, el impacto, pero creo que sí influye. Bueno, pues vamos saliendo de la presentación del libro de Carlos Calles. Muy buena presentación, nos gustó mucho, hay que leerlo. Okay. All my hands are paradise.